Historias reales, sucesos inexplicables, una puerta abierta al mundo del horror. Esto es Relatos Siniestros. Mi vecina, tétrica y andrajosa, despedía un olor insoportable y así vagaba por todo el barrio, siempre seguida por unos gatos de color negro. Sí, todos los gatos eran de color negro. Eran aproximadamente unos 30, todos de diferente tamaño. Siempre tenía un momento para ella antes de irme a trabajar, pues la verdad me daba pena verla cargar sus bolsas, casi todas ellas de alimento para gatos, a pesar de que mis padres se oponían, ya que argumentaban era la loca del barrio. Nosotros charlábamos cordialmente, lo hacíamos unos momentos y luego me iba. Todos los días la misma rutina. Aguantaba la respiración ya que su aliento fétido me revolvía el estómago. Y luego comenzó el frío y por unos días no la vi. Me preocupé y decidí juntar valor para ir a visitarla, con pan de naranja y té, además de algo de alimento para sus gatos. «Pasa, niña». «No puedo levantarme», dijo la voz casi apagada al fondo. Estaba acostada en un grueso sofá y el olor era repugnante, pero así aún entré. «Gracias por venir», dijo, y me tocó con esas manos huesudas que daban escalofríos. Charlamos, le di a sus gatos de comer y le prometí volver al día siguiente. «Antes de irte, niña, quisiera hacerte un regalo». Y revolviendo unas andrajosas ropas, sacó una botella. Brillaba como el oro. Su contenido casi encandilaba. «Has sido siempre tan buena que te daré un regalo. Unas gotitas de esto. Les preparas algo de tomar a esa persona que te molesta y se transforma en un gato. Eso sí, la maldición dice que debes cuidarlo hasta su muerte para que no se vuelva humano o te transformará a ti en otro gato». Incrédula y confundida, agradecí su regalo y me marché. Por la noche no dejaba de ver la botella que brillaba con luz propia, pero decidí no creer. Al día siguiente fui a verla y la casa estaba vacía. Sobre el sofá había un gato negro, viejo, que yacía inmóvil. Cuando lo toqué me di cuenta de que estaba muerto. Lo enterré en honor a la anciana y después de eso me fui. Pasaron unos meses y no supe más de ella. Recordé su regalo y decidí probarlo. Pensé y pensé. Usé mis más oscuros pensamientos y traje los recuerdos más dolorosos para elegir con quién lo probaría. Y lo hice. Debo decir que es real. La magia es real y te hipnotiza tremendo poder. Ahora mamá y papá toman sol en el patio junto con mi hermano. Me siento bien, me siento alegre y ellos lo estarán. Lo estarán mañana cuando vean que les traje más compañía. El gordo, como había sido apodado por el forense, acababa de llegar a la morgue. Su obesidad mórbida le impedía entrar en la cámara frigorífica. El forense era un hombre algo peculiar, obviando su humor negro y su manera de
relacionarse con la muerte. Era de esperarse cualquier broma, o eso pensaba su ayudante, quien era apenas un joven aprendiz. Decidieron ubicar el cadáver en una tina con hielo para el día siguiente realizar la necropsia. Antes de retirarse, el forense decidió invitar a manera de reto al joven a ver una película y comer algo de pizza en el salón donde se encontraba el obeso cadáver, el gordo entre comillas. El aprendiz lo vio como una prueba, ya que sabía bien la reputación de su mentor. Aceptó y se dispusieron a ver la película mientras comían. Al día siguiente retomaron su labor. Decidieron practicar la necropsia y fue el último día que dijeron en su vida la palabra gordo, sin sentir un profundo terror en sus entrañas, puesto que el cadáver tenía en su interior restos de pizza. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos. Y si este video te está gustando, déjanos tu like. Sigues escuchando relatos siniestros. El brillar de las almas. Te contaré una historia que sucedió cerca de este lugar. Mira, en aquellas ruinas ocurrió todo lo que te voy a contar. Y te he contado desde niño. En aquel tiempo, aquella próspera ciudad fue azotada por una epidemia que diezmó a ricos y pobres por igual. Pecadores y religiosos murieron miles, y todos aquellos cuerpos por igual fueron enterrados en lo que hoy podemos decir catacumbas. Eran canteras de mármol y granito, pues el cementerio fue utilizado por los nobles, y estos, aún en aquella desgracia, no permitieron que la plebe y los demás estuvieran en el mismo lugar. Así que aquellas canteras fueron el camposanto de miles, y para evitar que aquel nauseabundo olor o que la peste misma escapara de carnes putrefactas, aquella cantera fue sellada, y poco a poco la ciudad fue abandonada, pues se podía sentir el débil e inquietante olor de muerte en el ambiente. No pasaron muchos años, y sobre aquel lugar se construyó un convento para ayudar a los espíritus en pena que habitaban en ese lugar. Cerca de los alrededores se empezaron a presentar sus almas escapando y subiendo al cielo. Se veían pequeñas llamas que brillaban en la oscuridad. Se encendían y se apagaban, como dando a conocer dónde estaban sus almas en pena. Sin embargo, otros creían que eran señales de tesoros y fortunas, cosas escondidas, entierros o huacas como se les conoce hoy en día, y que estas llamas mostraban el lugar exacto donde estaban y debían excavar. Fue este pensamiento avaricioso lo que hizo que algunos asaltaran aquel convento y masacraron a quienes lo habitaban. Buscaron y buscaron, aunque no encontraron fortunas. Dentro del convento su avaricia les cegó y les hizo llegar a lugares prohibidos, pensando que aquellas riquezas estaban en un lugar más seguro. Los fuegos que veían, las llamas danzantes alrededor del convento, eran prueba de que habían fortunas enterradas en estas tierras, que un pasado gozaba de renombre por sus riquezas. Así que abrieron puertas que estaban prohibidas, y llegaron al lugar donde estaba la entrada, sellada de aquella tumba. Al verla y observar la forma en la que se había asegurado para impedir que alguien entrara o algo saliera, les dio la idea de que hallaron el lugar donde estaban las riquezas que tanto buscaban. Pero ten presente, Dios es amor y fuego que consume, y fue ese fuego justiciero o el mismo infierno que se presentó ante ellos. Aquellas antorchas que llevaban encendidas el aire nauseabundo como si fuera el aliento de la muerte misma, e hizo explotar aquel convento.
llevándose a la mayoría de ellos. Los que vigilaban desde las murallas sufrieron quemaduras y horribles mutilaciones, pero sobrevivieron, lo suficientes para contar lo sucedido y arrepentirse por sus pecados. Y esa es la historia de este lugar, y tal vez la de otros sitios, pues en muchos lugares santos, cementerios y bosques muchos más, suelen decir que ven fuegos danzantes, pequeñas llamas que demuestran su brillo por instantes para advertir a quienes profanen estos lugares que están en peligro. Abuelo, sabes que todo tiene una explicación, y lo que tú dices te lo puedo explicar con argumentos físicos y químicos. Volteé a verlo. Le sonreí y acaricié su enmarañado cabello. Sí, hijo, desde niño siempre fuiste inteligente y te deslumbró el mundo de la ciencia y demás cosas. Pero, a ver, explícame. Abuelo, en la historia que me dices están las pistas de cómo sucedió todo. Primeramente, los cuerpos amontonados en aquella cantera. El cuerpo, cuando se descompone, genera una serie de gases, fósforo y metanos principalmente. Este fenómeno es común en cementerios y pantanos donde abundan este tipo de gases. Al estar todos estos cuerpos en aquel lugar que está totalmente cerrado, crearon una nube de gas, de manera que cuando estas personas expusieron la llama a esta amalgama de gas, todo explotó. Es como si abrieras la llave del gas y de gracioso encendieras un fósforo. Las llamas que me describes como fantasmas, espíritus, entierros, huacas, tesoros o demás, se les conoce como fuegos fatuo. Su inmensa mayoría, claro, sencillamente escapas de gas metano que se autoinflaman al contacto con el aire, dadas una determinada condiciones de concentración, temperatura y humedad ambiental. Déjame contarte ahora cómo la ciencia desmiente los mitos. En Chile, entre las creencias mapuche destacadas las creencias de los Anchimeyen, las cuales se pueden observar como esferas de fuego. En algunas zonas rurales de Venezuela existe la leyenda de que los fuegos fatuos son los espíritus del conquistador español Lope de Aguirre y sus hombres que no encuentran reposo en el más allá y vagan por el mundo. En Colombia se cree que estas llamas indican el lugar de tesoros enterrados por los nativos indígenas antes y durante la colonización española. Este enterramiento es conocido como huaca. En Argentina y Uruguay, el fenómeno del fuego fatuo es indicado con la leyenda de la luz mala, corno, manifestaciones de un alma en pena, de alguien que no ha podido recibir sepultura cristiana o que, debido a que pecados, no ha podido acceder al cielo. En Costa Rica, popularmente se llaman luces de muerto, pues se dice que cuando se ve una luz bailar en las sombras de los caminos o cerca de cementerios, son almas de muertos, quizás de algún rico avaro que enterró sin revelar a nadie una botija llena de monedas. ¿Ves, abuelo? Todo tiene una explicación, inclusive el hecho de estar hablando contigo. Una teoría explica que el cerebro en sus últimos momentos trata de motivar para darle fuerza para seguir adelante. Otros simplemente dicen que en la deshidratación las funciones cerebrales empiezan a fallar y el cerebro empieza a recibir recuerdos para no gastar energía. Abuelo, aunque sé que eres una ilusión, pues falleciste cuando era niño, me agrada que mi cerebro recicle tu recuerdo para darme ánimo. Fue una mala idea venir solo a estos parajes buscando aventura. Abuelo, aunque estoy delirando, sé que llevo días en este despeñado, a la espera de mi muerte, porque sé que es imposible que me encuentre ni más bajo esta torrencial lluvia que ha borrado todo rastro de mí.
en estas montañas, pero me agrada que seas tú quien me guíe para llegar a la otra vida. Quise venir a este sitio por tus historias de fantasmas y demás que me contabas. Quería ver las ruinas a las que venías cuando joven en busca de riquezas por los fuegos o las llamitas que veías. Ahora, por favor, déjame cerrar los ojos. Quiero descansar. Veo que su difunto abuelo le sonreía y, al finalizar aquella sonrisa llena de vida, le pronunció. Toda la vida pensaba que eran fantasmas que me seguían, que me guiaban o algo, pero, en fin, todos los días se aprende algo nuevo. Escucha, no te duermas. Te contaré otra historia, pero no te duermas. Esta también es de fantasmas y espero su explicación lógica, pero quiero que entiendas que en este mundo aún existen misterios cuya respuesta ha sido esquiva y a los hombres de ciencia y simplemente son cosas que no pueden explicar. Pasado algunos minutos escuchó voces que gritaban su nombre. Aquel débil ser se arrastró y pudo mover su mano. Los rescatistas pudieron ver aquel movimiento y el rescate inició. Después de semanas de recuperación, preguntó cómo fue posible que lo hallaran en esa oscuridad. Los rescatistas comentaron que vieron una llama intensa en lo alto de la montaña, que duró varios minutos, y esto permitió que llegaran hasta él. Que no se explican cómo pudo hacer semejante llama bajo aquella torrencial lluvia, pues transcurrieron varios días con estas condiciones climáticas y esto había dificultado su rescate. Aquellos rescatistas preguntaron con cierto mando de dudas sobre sus palabras cómo él lo hizo. ¿Podrías explicarnos cómo fue esa llama? Pues cuando subimos no encontramos cenizas o material inflamable. Solo sonrió, les miró y con la foto de su abuelo en mano, solo pronunció: en este mundo aún existen misterios cuya respuesta ha sido esquiva a los hombres de ciencia y simplemente son cosas que no puedo explicar. Ahora sí, comunidad, pasemos con la última historia de esta noche. Recuerda suscribirte, dejar tu like y que te la pases bien en esta Semana Santa. Miércoles 19 de abril por la noche. Como de costumbre, me fui a dormir, pero no me dio sueño, así que me quedé despierta hasta la 1 a.m. Después de eso, por fin me pude quedar dormida y tapada con la cobija completamente hasta la cabeza. La verdad es que no sé a qué hora me levanté y fue porque sentí algo malo. Sentí que una cosa negra, oscura, se acercaba a mí y era la forma de un hombre. Pude ver que tenía cabello corto, ya que estaba de lado. Se fue acercando a mí y sentí claramente cómo la parte izquierda de mi cara o colchón se hundía y se me quedó encima. Se quedó así. Sentí como mi cobija se pegaba más a mi piel y me dio mucho miedo. Nunca me había pasado así. Ustedes dirán, ¿cómo pude verlo si estaba tapada? Pues mi cobija era fina, delgada y se podía ver a través de ella. A través de ella podía ver la silueta de alguien. Después de eso, como estaba tapada por completo, comenzó a faltarme el aire y hasta les puedo jurar que me olvidé de cómo respirar correctamente por el susto. Esa cosa no se me quitaba de encima y yo en mi mente traté de orar, pero me olvidé cómo seguía la oración y sentía que si me movía esa cosa me haría algo o no sé. Después volví a sentir que otra vez
Se hundía el colchón, pero al lado derecho. Se los prometo que fue algo muy feo en ese momento. Incluso dije la oración del ángel de la guarda, ya que esa oración es muy cortita y sí me lo sabía. Yo en mi mente dije que si respiraba fuerte y se llenaban mis pulmones de aire, haría que mi pecho se hiciera un poco grande para que se mueva la cobija, y así lo hice y funcionó. Se movió y con algo de miedo me descobijé. Me quedé así por un buen tiempo. Yo la verdad no vi la hora, pero tenía miedo de volverme a dormir. ¿Me podrían decir qué pasó o qué significa?